Y ahora decir que el accionista de Diario La Hora está implicado en el caso León de Troya. Y frente a esto, la Corte se pronuncia en un comunicado diciendo que el señor Peter Graeter Delgado Klaus, por sus propios derechos y por lo que representa en calidad de representante legal de Boutique Flowers S.A., propone acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 16 de abril de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia dentro del juicio número 621-2011. El 2 de agosto del 2013, la Secretaría General de la Corte, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte, certificó que no se han presentado otra demanda con identidad y de objeto y acción. El 14 de noviembre del 2013, a esto de las 10 de la mañana con 21 minutos, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por la jueza constitucional y los jueces Wendy Molina, Andrade, Antonio Gagliardo Loor y Alfredo Ruiz Guzmán, admitieron la causa asignada con el número 1329-13EP de conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria del 4 de diciembre del 2013. Correspondió la sustanciación de la presente causa al juez constitucional Patricio Pazmiño Freire, quien abocó conocimiento de la misma mediante providencia dictada el 7 de enero del 2015, disponiendo que se notifique con el contenido de la providencia a los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia al señor Juan Eleuterio Gamboa Robles en calidad de tercero interesado, al Procurador General del Estado y al legitimado activo en la casilla constitucional sin señalada para el efecto, y designó como actuaría de la presente causa a la abogada Paola Llanes Salas. Y sobre este informe, a días de que la comisión ocasional entregaría el informe del Gran Padrino o León de Troya, aparecerían elementos que lo debilitarían, según Diario La Hora. No me extraña. La comisión ocasional estaría por entregarse el informe no vinculante. Diego Esparza, del Partido Socialista Ecuatoriano, integrante de esta mesa, aseguró lo siguiente, que el documento estaría listo el 1 de marzo del 2023, estaría listo. En la investigación que desarrollaría la Comisión Ocasional de Mayoría de Oposición en la Asamblea Nacional del caso mención, con la que se intentaría enjuiciar al primer mandatario políticamente, se harían sumado elementos en contra que empezarían a debilitar esta iniciativa. 10 días después de su comparecencia al Parlamento, 27 de febrero pasado del 2023, Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, ratificó que los documentos de la Policía Antinarcóticos fueron filtrados al medio digital Aposta, que vincularía al entorno presidencial con Rubén Charres, que reposarían en la comisión ocasional no correspondiente con los originales que constan en el expediente fiscal. Salazar había reiterado muchas veces que existían diferencias de forma entre las que constan que las impresiones de los documentos serían a color y no blanco y negro como corresponde, características de los expedientes originales de la Fiscalía. También había señalado que habían elementos de fondo como el registro horario. Se habían constatado, afirmó, que en el expediente fiscal había existido un sello de presentación con una hora específica. La fiscal no especificó si habría este detalle pero expuso que el informe que fue presentado ante la Asamblea no constaría la hora y que estaría en el expediente fiscal. Entonces, si existen algunos elementos que difieren de dónde pudo salir esta documentación entregada al medio digital, Salazar también pidió
que se tomara en cuenta este análisis realizado por la Fiscalía en Delincuencia Organizada en torno a que las copias fueron entregadas a los sujetos procesales. La respuesta a ISA frente a esto, la exigencia de Leonidas, presidente de la CONAIE ocasional de la Asamblea y en especial a la bancada de Pachacutic para que aplique o aplicara con rigurosidad estos mecanismos jurídicos constitucionales y se dé paso al juicio político contra el presidente Lasso, fue mal visto por Darwin Pereira, legislador del área rebelde de Pachacutic y segundo vicepresidente de la función. La Asamblea era un ente autónomo y que no iba a actuar bajo presión de ninguna organización por más respetable que éste sea. La Asamblea actuaría de forma seria y oportuna de acuerdo al informe que emitiera la comisión con las pruebas respectivas, lo afirmó Pereira. El parlamentario recordó además que este informe de la comisión era no vinculante. A nosotros nos correspondía actuar en derecho y en base a lo que diga la ley. Sin pruebas no habría juicio político y si es que hay pruebas habrá juicio, indicó. En esto hubieron discrepancias. La participación de Mireya Pazmiño, expulsada de Pachacutic en la comisión ocasional, era otro factor que generaría discrepancias en esta agrupación. Nosotros no nos sentimos representados en la comisión ocasional como Movimiento Pachacutic. Mireya Pazmiño ya no pertenece a la bancada, lo dijo Pereira. La bancada además había analizado la permanencia del legislador Ricardo Vanegas y decía es público y notorio que Vanegas se ha convertido en un defensor de Lasso nato, agregó el legislador. Por otro lado, María José Plaza, legisladora de la bancada del acuerdo Ban-Creo, rechazó que la CONAIE daría órdenes a la Asamblea e insistió que el artículo 129 de la Constitución no determinaba causal alguna para enjuiciar al primer mandatario. El contrapeso del Frente Parlamentario Anticorrupción frente a esto, el FRA, haría contrapeso al informe que se estimaba presentaría hasta ese miércoles la comisión ocasional. Fernando Villavicencio, integrante del FRA, hizo público el informe sobre la investigación de la presunta mafia albanesa. Lo explicó que de los 48 administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas del sector eléctrico provenían de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Estas estructuras de corrupción serían de larga data y lamentaría hasta esa fecha el gobierno de Guillermo Lasso. No ha podido expulsarlas del sector público. Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Las operaciones de estructuras criminales datarían desde hace ya aproximadamente 20 años, señaló. Dijo además que a pesar de que Lasso recibió el informe llamado León de Troya, en el cual se establecerían presuntos vínculos entre la denominada mafia albanesa con Rubén Cherres y Danilo Carrera, el 7 de julio del 2021 aseguró que el mandatario no estaría vinculado directamente con esta presunta estructura criminal. Bajo investigación, un informe de la Policía Antinarcóticos de más de 35.000 páginas, filtrado al medio digital La Posta, vincularía al informe presidencial con Rubén Cherres, supuesto integrante de la mafia albanesa, estructura criminal supuestamente vinculada al narcotráfico. La comisión ocasional se estaría integrada por Pedro Zapata, PSC, Diego Esparza, del Socialista, Rodrigo Fajardo, de la ID, Mireya Pazmiño, de Pachacutic, Viviana Veloz, de UNES, Gruber Zambrano, del BAN y Augusto Guamán, Independiente. Las razones por las cuales Zambrano declaraba nulo este pedido de archivo del caso Padrino, porque fueron: el legislador Gruber Zambrano elaboró un informe de minoría en el caso Gran Padrino o León de Troya, ofrecía razones para anular este proceso y no enjuiciar al primer mandatario políticamente. Estas fueron las razones por las cuales él averiguó. El asambleísta Gruber Zambrano, miembro de la bancada Acuerdo Nacional BAN, fue el único que votó en contra del informe
que recomendaba el juicio. Aunque su voto no tuvo peso ante los 6 de opositores, elaboró el informe de minoría de la Comisión Ocasional sobre el caso Gran Padrino, y este iba en contravía de lo que aseguraba el de mayoría, que aseguraba que el mandatario habría incurrido en graves delitos en contra de la administración pública. El informe de 44 páginas detallaba varias inconsistencias del proceso y que además de la propia investigación que elaboraron los legisladores que buscaban la salida del poder de Lasso. Pese a que el documento no tendría apoyo en el Pleno, que se reuniría al día siguiente para reconocer el informe de mayoría, el diario El Ahora expuso los argumentos del asambleísta en mención. No se incluyó al legislador Ronnie Aliaga. Gruber Zambrano dice en el documento que la comisión no dio paso a que se amplíe el periodo de investigación. Él inventó que los legisladores hagan las averiguaciones desde el 2016, último año del periodo de Rafael Correa. Esto para que se establezca la relación que habría entre Leonardo Cortázar y el legislador del correísmo Ronnie Aliaga. Además, solicitó que se tome como periodo de investigación estos años desde el 2016 hasta 2022, tomando en cuenta que las responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal caducarían a los 7 años, y en virtud de que de acuerdo a la denuncia pública con el que se inició este caso, implicaría la supuesta participación del señor Leonardo Cortázar en posibles actos de corrupción en gobiernos pasados, y que supuestamente su operador político era el asambleísta Ronnie Aliaga, decía el informe. La comisión no dio paso a esto para Zambrano y tiene un efecto. Puso una tela de duda sobre la imparcialidad y objetividad del trabajo efectuado por la comisión. Las nulidades que provocó esta comisión, el informe de Gruber detalló 2 actos que harían que lo trabajado por la comisión sea nulo. La primera tiene que ver con la falta de paridad en las autoridades de la comisión sin observar lo determinado, dice el informe. Se designó a Viviana Veloz como presidenta de la comisión y a Mireya Pazmiño Arregui como vicepresidenta, y eso es ilegal para Zambrano. Debía, a criterio de él, ser hombre-mujer, mujer-hombre. Pero esto tuvo un motivo: asegurar el control político y la dirección de la misma, para llevar como efectivamente lo hicieron las sesiones de la comisión, de acuerdo a los intereses políticos partidistas que les convendría, de acuerdo a la hoja de ruta tratada. La segunda, según este informe de minoría, Viviana Veloz participó en los debates de la comisión sin encargar a la presidencia a la vicepresidenta Zambrano. Recuerda que eso sucedió en la sesión del viernes 10 de febrero del 2023 a las 8:30 de la mañana, y que se encontró registrada en los audios y videos oficiales de la comisión. En consecuencia, dice el documento, los actos ejecutados por la presidenta de la comisión al momento de intervenir en los debates serían, sin haber encargado a la presidencia o a la vicepresidenta, se encontraban viciados de nulidad. Entonces, el informe de Verde Soto no sería prueba contundente. Para el legislador ex social cristiano, el informe emitido por el exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto son puras hipótesis, y además no se determinó ningún caso específico de corrupción en las empresas públicas involucradas en la presunta trama. Dicho informe se había limitado únicamente a plantear hipótesis y conceptos sobre malas prácticas públicas y privadas como mecanismos de prevención de actos contrarios a la ley dentro de las entidades públicas antes mencionadas. Esto lo dice el informe. El cambio en EMCO no es prueba de corrupción. Para la mayoría de la comisión, el decreto ejecutivo 163, publicado el 18 de agosto del 2021, sería una prueba
de la supuesta colaboración del presidente Lasso en el presunto caso de corrupción. Este decreto disponía que los directorios de las empresas públicas sean integrados por el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, el titular del ministerio del ramo y un delegado del presidente de la República. Esta también sería la prueba de que Lasso organizó o al menos colaboró para actos corruptos. Sin embargo, el legislador Zambrano destaca que el presidente únicamente acoge el mandato de la Ley Orgánica de Empresas Públicas según la reforma del 2017, 4 años antes de su mandato, pero lo que los decretos ejecutivos expedidos por el presidente de la República solo responden a la ley, dice el documento. Hernán Luque Lecaro respondía por sí mismo. El legislador destacaba que sobre la supuesta responsabilidad política del mandatario en la designación de Hernán Luque Lecaro como presidente del directorio de la EMCO, el presidente no podía ser considerado como garante de las decisiones del delegado, ya que luego de pasar por filtros ejecutivos y administrativos podrían derivar en actos administrativos o contratos donde se decía que habría posibles actos de corrupción. Incluso aseguraba que los audios difundidos por la posta tampoco serían una prueba de delito. Los audios develados por el medio digital donde supuestamente se escuchaban estas supuestas conversaciones entre el señor Danilo Carrera y el señor Rubén Cherres, así como las supuestas conversaciones entre el señor Anderson Boscan, no cumplían con los requisitos de validez legal y constitucional para ser considerados como pruebas. Y citaba el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice o decía las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrían validez alguna y carecían de eficacia probatoria. Para el legislador no había ninguna evidencia documental que permitiría determinar que son ciertos o verdaderos los hechos denunciados y que además motivarían la presente investigación, así como tampoco se podría establecer una responsabilidad política del presidente de la República que no participaría directa o indirectamente en los procesos de contratación que supuestamente son parte de esta trama de corrupción. El informe policial, que no es de fiscalía, dice que acerca del informe policial sobre la mafia albanesa llamado León de Troya, Zambrano es muy claro que en advertir que tiene doble reserva de ley de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 180 y 472 del Código Orgánico Integral Penal COIP, normas que se habían referido a las restricciones para la difusión de la información de circulación restringida y sobre información de circulación restringida. Además, y sobre todo, lo que la fiscal general Diana Salazar dijo en que el informe que se presentó en esta Asamblea Nacional que salió difiere del que reposa en la Fiscalía General del Estado, dejando en tela de duda sobre la veracidad de este documento que sustentaría el proceso de investigación del caso El León de Troya. Sobre el caso, sobre que Lasso se sabía de este informe de la mafia, para Gruber Zambrano no existía prueba alguna de que se haya llevado una conversación entre ambos, entre Fernando Villavicencio y el presidente Lasso. Pero en el caso de que sí sucedió, asegura hay que considerar que el 7 de julio del 2021, conforme dice el asambleísta Villavicencio, ya estaba abierta la investigación previa el 21 de mayo del mismo año, por lo que el presidente de la República no podía exhortar una investigación en torno a este caso por cuanto la misma se encontraba discurriendo. Si el mandatario hubiera intervenido, habría cometido un acto ilegal. En este contexto, bajo ningún concepto se podía insinuar y menos mencionar siquiera que el presidente de la República
había atentado contra la seguridad pública del Estado por supuestamente haber conocido sobre la investigación de estupefacientes que se venían llevando a cabo por parte de la policía antinarcóticos. Este pedido de archivo de todo lo actuado, por todo lo anterior, que no existen razones, dice Zambrano, para creer que el presidente Lasso ha cometido presuntos delitos contra la administración pública y contra la estructura del Estado, o incluso haya colaborado con actos que para el legislador no estarían probados. Por eso recomendó archivarlo el proceso de investigación encargado a la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción en el caso Gran Padrino.